La organización México Evalúa ha publicado un nuevo estudio muy interesante, Ojos a la Obra, en donde hace una evaluación de los contratos gubernamentales de 3 proyectos importantísimos. El primero, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el tren interurbano que conecta la Ciudad de México con Toluca y el famoso Paso Express, que recuerda usted se cayó ahí en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos. Para hablar de lo que encontraron, y va a ver usted lo que encontraron, se encuentra con nosotros Mariana Campos de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Pues un desastre. Pues sí, estamos muy preocupados. O sea, ese es, si tuviéramos que decir una palabra, un desastre, el proceso de contratación de obra gubernamental. Totalmente, Leo, y creo que algo de lo que aporta México Evalúa son cosas nuevas al debate. Sí. Primero que nada, es que los proyectos se están precipitando a su construcción cuando no están debidamente preparados, ni listos para poder incluso cotizarse. Sí. Hay que recordar que en la licitación un criterio preponderante en México es el precio. Entonces, ¿cómo puede alguien cotizar un proyecto cuando no se ha definido el alcance completamente, ¿no? Entonces están arrojando precios poco realistas. ¿Pero qué, se lanzan a contratar sin tener proyectos ejecutivos, Mariana? Sí, es correcto. ¿En estos 3 proyectos En estos 3 proyectos lo vimos. Por ejemplo, en el Tren Toluca lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros revisamos esas auditorías y viene, por ejemplo, señalado que no había la propiedad de algunos terrenos, no estaba tampoco incluso el trazo definitivo, faltaban los derechos de vía liberados. Bueno, pues ahí está, tan es así que no han acabado. No han acabado, ¿no? Impresionante. Bueno, ya ha habido litigios, ¿no? Sí, ha habido litigios, mucho conflicto social. Sí. En el caso del Paso Express también se documenta que inicia la construcción con un proyecto ejecutivo inacabado, ¿no? Sí. Insuficiente. Entonces se va definiendo el proyecto ejecutivo a la par que los trabajos. Incluso en 2015, así lo pone en el informe de la auditoría, avisa que está comprometido el funcionamiento del proyecto en ese momento, ¿no? Y bueno, ve lo que pasó 2 años después. Sí. Y el nuevo aeropuerto... Bueno, recuérdale a la gente qué pasó, pues el socavón que acabó matando a una persona. Terrible, no, muy trágico, 2 personas, Leo, personas, y parece ser, ayer salió un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de esa obra, y parece ser que ha habido más muertes, ¿no? En fin, ha sido una obra realmente que su calidad quedó muy comprometida. Además, en el caso del nuevo aeropuerto, analizamos, hicimos un caso de estudio de la barda perimetral, en donde vemos que, bueno, es el componente de obra más sencillo, y también se documenta que el proyecto ejecutivo, el diseño, incluso el contrato de la supervisión, están listos después de que empieza a construirse. ¿No lo construyó la Secretaría de Defensa Nacional, la barda perimetral? Bueno, ¿quién lo construyó? No queda muy claro, te voy a decir porque... ¿No queda claro quién construyó la barda del aeropuerto? No, es que te voy a decir qué pasa. Hay un instrumento que se llama convenio. Y el convenio entre dependencias, la verdad es que es un esquema que se usa en adquisiciones, que nos llegó a lo que es la estafa maestra, claro. Y en el caso de obra pública también se utiliza, y entonces se estableció este convenio. El problema que tiene es que no está bien regulado. Entonces se presta a la discrecionalidad y a la opacidad. De entrada, pues te permite no cumplir como con la ley y los procedimientos de ley de obra pública. Entonces, en ese sentido, creemos que puede estar como facilitando la generación de proyectos poco planeados. Entonces, ahí la Sedena, pues, o lo construyó directamente o a lo mejor subcontrató, pero no sabemos eso. No me queda claro. Sí, o sea, el Grupo Aeroportuario de México se lo dio a Sedena. Sí. Una asignación directa. Un convenio entre dependencias. Un convenio entre dependencias, y lo que no sabemos es ¿cómo hizo esa obra la Sedena? Sí, yo supongo que lo subcontrató, pero la verdad es que no tenemos información pública sobre las subcontrataciones que se hacen de obra, que es algo que señalamos también en el estudio en la materia de transparencia, ¿no? Es parte de la buena práctica de los estándares internacionales y no estamos teniendo información en México de eso en los proyectos. Y bueno, se documenta, hay como 5 convenios modificatorios en la barda, el presupuesto se elevó tremendamente, igual que el tiempo de ejecución, y hubo mucha ineficiencia en la obra, ¿no? Se construyó directamente una parte, pero luego se vio que era ineficiente y se mandó prefabricar los caminos internos para la movilidad de camiones en la obra. Se subestimó la cantidad de camiones y el peso, entonces se tuvo que reconstruir. Bueno, no se conocía el plan maestro cuando se empieza a bardear el aeropuerto, es decir, la ubicación de las obras adentro del terreno. Entonces no se sabía que la pista 6 iba a requerir más terreno.
Entonces hubo que tirar esa barda y volver a construir. Accesos al terreno también, no se sabía dónde se iban a ubicar los accesos al terreno, no se sabía que habían unas instalaciones de Conagua ahí, o sea, una serie de ineficiencias. Entonces, vemos claramente cómo hay un incentivo a precipitar la construcción de las obras. ¿Es ineptitud, es corrupción, son ambos? ¿Cuál es la conclusión? Yo creo que es una combinación de todo, Leo, y creo que también tenemos que señalar la falta de capacidad. Sí. O sea, México ha cambiado, es decir, ahora hay más competencia electoral, el incentivo político lo tenemos que controlar con instituciones más sólidas. El día de hoy, pues entra una administración, trae prisa por generar resultados y, bueno, Leo, se quieren licitar los proyectos mañana cuando no se han definido. Pues, ¿por qué no tenemos un órgano, una especie de Banco de México, INEGI para la infraestructura, que entonces ya lleve avanzada la planeación de los proyectos, que genere programas de infraestructura a largo plazo? El día de hoy el programa de infraestructura es sexenal, ¿no? Sí. Entonces es una política ya no de gobierno, presidencial, ¿no? Los proyectos se definen en las campañas. Eso es una mala práctica. Bueno, lo estamos viendo ahora con lo del aeropuerto, ¿no? Que nos están poniendo a consulta pública una opción que ya se está construyendo contra otra opción que ni siquiera se tiene claro si existe el proyecto ejecutivo o no, que es el de Santa Lucía, ¿no? Exactamente. Sí. Y la verdad es que, hay que entender que México no se va a desarrollar con pequeños proyectos, necesitamos megaproyectos. Y eso requiere prácticas pulcras, y para poder crecer económicamente, superar problemas de pobreza y todo, mejores servicios públicos, es indispensable, indispensable, y estamos ahí atorados. Ahora, tienen esta iniciativa Ojos a la Obra, me parece muy importante porque echa luz a ese lugar de penumbra donde puede haber ineficiencia, corrupción, incapacidad, etcétera. Pero lo que está pasando ahora en el estado de Tabasco me parece que viene mucho al caso, en donde el Congreso de Tabasco, con una mayoría de Morena, decide cambiar la ley de obra pública de adquisiciones para decir que en obras estratégicas, que quién sabe quién define cuál es estratégica, pues ya se van a hacer asignaciones directas, que no va a haber licitaciones. Esto, pues, a lo mejor, viendo Ojos a la Obra, dicen, pues ahí está la justificación, mire, si licitamos... ¿Con qué información licitas si no has planeado el proyecto? De hecho, ese es justo el impedimento en las licitaciones, ¿no? A veces lo que vemos incluso en las licitaciones de los proyectos que analizamos es que tú puedes celebrar que haya habido licitaciones, que la mayor parte del monto fue adjudicado con licitación, porque tú sabes que hay mucha adjudicación directa, pero lo que termina pasando en la práctica es que hay poca competencia en las licitaciones, ¿no? Y ves también cómo hay un exceso de preguntas sobre la convocatoria. Entonces, desde ahí empiezan a trazarse los proyectos. ¿Por qué? Pues porque si no tienes bien preparados los proyectos, pues imagínate la cantidad de preguntas para poder preparar una cotización, pues tremendo, ¿no? Desde ahí empieza, y creo que es un síntoma de eso. Pero la solución no es lo de Tabasco. Por supuesto que no, Leo, eso al contrario, ¿no? Me parece que incluso va en contra del desarrollo de México el que generemos adjudicaciones directas, y va en contra de la austeridad, empezar a construir proyectos que no estén preparados. Necesitamos, al contrario, promover la competencia. Los países que tienen la mejor infraestructura, de los cuales podemos hablar del Reino Unido, Australia, Canadá, ellos... Alemania tiene una política de promover la competencia. O sea, se considera no solo sano económicamente, sino además como una política anticorrupción preventiva, ¿no? O sea, el contrato no puede adjudicarse de manera directa. Claro. Y Pero ya tienen el proyecto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, también para resolver el problema de la contratación, Leo, va a ser muy difícil si no arreglamos la preparación de los proyectos. Pues imagínate, y ahora estamos hablando del Tren Maya y de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y según entiendo yo, todavía no hay proyecto ejecutivo ni para eso, ni para otras cosas. Y creo que se anunció que el tren se licita en diciembre, por ahí escuché algo, en fin. Pero pues, ¿qué van a licitar? Sí. Esa es la pregunta. Bueno. Y estamos preocupados. Ojalá que se considere, porque me parece absolutamente necesario para combate a corrupción, para desarrollo económico y aliviar rezago de pobreza y desigualdad. Bueno, la iniciativa Ojos a la Obra se puede conseguir en el sitio de México Evalúa, ¿no? Ahí está el reporte. Sí. Gracias a Mariana Campos. Gracias por venir, Mariana. Gracias, hacemos una breve pausa. Viene Gerardo Laveaga a platicar de su más reciente novela, Si tú quieres, moriré. Está muy interesante. Regresamos en un momento más.